Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te quiero comparar dos lentes de mis favoritos. Aquí está, por un lado, el 22 milímetros y por acá el 50 milímetros 1.2. Ambos son lentes súper luminosos y aquí te voy a demostrar con la M50, que es con la que me estoy grabando, cuál de los dos te conviene comprar. Así que no te vayas, quédate en este video. Bien, les explico la dinámica del video. Voy a poner dos labels, dos letreros, dos etiquetas que dicen lente A y lente B. Entonces, la dinámica sería que ustedes abajo en los comentarios me dejaran cuál, según ustedes, piensan que es el 22 milímetros 2.0 y cuál piensan que es el 50 milímetros 1.4. Les dejo las escenas a continuación. Bien, felicidades a todos los que adivinaron si el lente A es el 22 milímetros y el lente B es el 50 milímetros. Recomendadísimo el 22 milímetros para estos casos como el baile de los novios, que necesitas tener un lente angular. El 50 milímetros no te va a servir. Claro, lo puedes usar, pero imagínate un caso que no tengas mucho espacio. Un 50 milímetros en un baile de novios no te va a permitir sacar toda la toma de ellos bailando. Así que te recomiendo tener un angular, cualquiera que sea. Obviamente te estoy recomendando este 22 milímetros que funciona súper bien para sacar todo lo que es que necesites espacio y tener amplitud en las tomas. Aquí está. También este es 22 milímetros en la noche. Puedes ayudarte bajando a la velocidad y ganar mucha más iluminación. Saber que tienes que grabar a 24 frames por segundo para que puedas bajar a 1/60, a 1/80 y así tener mucha más iluminación. Aquí también tenemos el 22 milímetros porque era un cuarto. Necesitamos tener otras tomas. Esta ya es del 50 milímetros que le cuesta mucho enfocar. Ten cuidado con el 50 milímetros, no te sirve para tomar detalles como este. En la noche es espectacular. Esta toma es con el 50 milímetros 1.4, bajando la velocidad a 1/85 porque ya sabíamos que íbamos a grabar a 24 frames por segundo, así que ya podíamos bajar mucho más la velocidad. Aquí no voy a hacer cámara lenta. Ya en la noche, en la rumba, yo no hago cámara lenta, así que ya me da seguridad para poder bajar a la velocidad, aprovechar que le entre mucho más iluminación. Y decirles que la cámara M50 conjunto con el adaptador Viltrox te permite bajar aún más la apertura. Aquí estaba yo en cámara en mano grabando a 1/85, 1/60, no me recuerdo bien, a 50 milímetros, también usando el adaptador Viltrox para que pudiera bajar a hasta 1.2. Sí tener cuidado con el 1.2, pero la verdad es que el Dual Pixel te da una confianza increíble. Estas son tomas con el 22 milímetros. Se dan cuenta, el 22 milímetros sirve para tomar detalles porque te puedes acercar, puedes tener un poquito más control. La verdad es que cada uno tiene su especialidad. Yo les recomiendo ambos. Con ambos lentes puedes trabajar de noche. Ayúdate bajando a la velocidad en cuanto lo puedes hacer, ¿no? Sabiendo que no vas a estropear la toma o que no vas a hacer cámara lenta. Súper. Y bien, déjame abajo en los comentarios cuál de los dos lentes te gustó más, si el 22 milímetros 2.0 o el 50 milímetros 1.4. ¿Cuál de los dos es tu favorito? Y abajo te leo en los comentarios. Para todos los que preguntan cómo se ve en blogueando, haciendo vlog por la calle o haciendo cualquier cosa, así se ve a esta distancia. Tengo casi mi brazo extendido. Podría hacerlo aún mucho más allá y sería algo como esto que están viendo aquí.
Así que ya saben, vale la pena. El 22 milímetros es un excelente lente. Tengo un video por aquí que lo puedo totalmente, un review que le hice al 22 milímetros. Así que si te animas, puedes ir a verlo. Así que tú y yo nos vemos en el próximo video. Chao, chao, gente.